Llegué a visitar a mi hija, pero apenas crucé la reja sentí un nudo en el pecho. Todas sus cosas estaban tiradas por el jardín y desde dentro se oía el grito furioso de mi yerno. Solo tiene que firmar y ya está. ¿Por qué me obligan a actuar? Se escucharon vidrios romperse. Mi hija sollozó ahogada y mi nieto suplicó: no le pegues a mi mamá, prometo portarme bien. No lo pensé. Entré corriendo, lo aparté de mi hija y luego llamé a sus padres. Vengan aquí ahora, si no, la siguiente persona a la que llame será la policía. 30 minutos después sonó el timbre. Pero antes de continuar, revisa si ya te suscribiste al canal y escribe en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias. Conduje mi viejo coche hasta la casa de mi hija Valeria en una tarde sofocante. Hacía 2 días que no lograba comunicarme con ella. Todas las llamadas iban directo al buzón de voz y los mensajes parecían perderse en el vacío. Valeria nunca me había hecho preocuparme así. Apreté con fuerza el volante, tratando de calmarme, pero mi corazón latía tan fuerte que parecía golpearme el pecho. Al llegar al callejón que conducía a su casa, tuve un mal presentimiento. El portón blanco de hierro, ese que siempre mantenía bien cerrado, ahora estaba entreabierto, balanceándose con el viento caliente. Estacioné el coche, bajé y sentí que las piernas me temblaban. Empujé la puerta y entré al patio, y la escena ante mis ojos me dejó sin aliento. El pequeño jardín, donde Valeria cuidaba con tanto esmero cada flor y cada maceta, parecía ahora un basurero abandonado. El vestido de flores que le había regalado la semana pasada, el marco de su foto de boda con su esposo y el osito Teddy que mi nieto Emiliano abrazaba cada noche, su objeto más querido, estaban sucios, tirados junto a una rama rota de bugambilia. Me quedé inmóvil, la cabeza me daba vueltas, intentando entender lo que pasaba. Entonces, desde adentro de la casa, escuché los gritos de Mauricio, mi yerno, roncos y llenos de furia. «Solo tienes que firmar, Valeria. No me obligues a hacerlo por las malas». Luego se oyó el sonido de algo de porcelana rompiéndose. Entre esos ruidos se colaban los sollozos de Emiliano. «Papá, no lastimes a mamá. Te prometo que seré bueno. Ya no pediré juguetes». La voz temblorosa del niño me atravesó el alma. Escuché la voz débil de Valeria, casi suplicando: «Mauricio, no asustes a Emiliano». Su voz se fue apagando, ahogada por el llanto. No pude quedarme quieta ni un segundo más. Corrí hacia la puerta principal, golpeándola con fuerza y gritando: «¡Valeria! ¡Valeria, ábreme!». Pero la pesada puerta de madera no se movió. Estaba cerrada con llave desde dentro. El miedo y la rabia se mezclaron en mí como fuego encendido. Sin pensar, corrí hacia la puerta trasera que daba a la cocina. Por suerte, solo estaba asegurada con un pequeño trozo de madera. Respiré hondo y con todas mis fuerzas embestí con el hombro. Sonó un crack, el cerrojo cedió y casi caí al suelo al entrar. La sala parecía un campo de batalla, una silla volteada, pedazos de porcelana por todas partes, y en medio del caos vi algo que me heló la sangre. Mauricio sujetaba un mechón de cabello de Valeria y tiraba de él con violencia, forzando su cabeza hacia atrás. El rostro de mi hija estaba pálido, empapado en lágrimas, con una marca roja en la mejilla. Sus ojos, que antes brillaban de alegría cuando me veía, ahora solo mostraban miedo y desesperación. En un rincón, Emiliano se acurrucaba, tapándose la boca con las manitas para no llorar en voz alta. Sus ojos grandes y llenos de terror miraban la escena. Solo tenía 5 años, pero su mirada era la de alguien que ya había visto demasiado sufrimiento. Quise correr hacia él, abrazarlo, pero primero tenía que salvar a mi hija. Al verme, Mauricio se detuvo un instante, sorprendido y furioso, pero no soltó a Valeria. La rabia en mí estalló, tan intensa que el miedo desapareció. Grité con todas mis fuerzas, la voz quebrada por la indignación. «¡Maldito! ¡Suelta a mi hija ahora mismo!». Corrí hacia él sin pensar, arañando su brazo con todas mis fuerzas, mis uñas clavándose en su piel. Lo empujé con toda la fuerza de una madre defendiendo a su hija. Mauricio, desconcertado, retrocedió y la soltó. Aproveché el momento, tomé a Valeria y la abracé con fuerza. Su cuerpo temblaba.
Su respiración era entrecortada, como si fuera a desmayarse. Me giré y atraje a Emiliano hacia mí. Mi pequeño nieto se aferró a mi pecho, sollozando sin parar. De pie en medio de aquella sala destruida, con mi hija en un brazo y mi nieto en el otro, sentí que el mundo se desmoronaba. Mauricio, frente a nosotros, respiraba con dificultad, los ojos rojos como los de una bestia acorralada. Nos miraba sin decir palabra, pero en su mirada había odio, un odio tan intenso que parecía querer devorarnos. Mientras abrazaba el cuerpo frágil y tembloroso de Valeria, recordé el día en que la entregué a Mauricio en su boda. Aquel día, el cielo de Ciudad de México estaba despejado y la luz del sol se filtraba entre los eucaliptos. Valeria vestía de blanco, radiante como un girasol. Mauricio, a su lado, le tomaba la mano y me miraba con aparente sinceridad. Me prometió, con voz firme: «No se preocupe, señora, nunca dejaré que nadie la lastime. Protegeré a Valeria por el resto de mi vida». En ese momento le creí. Pensé que mi hija había encontrado a un hombre bueno, alguien que la cuidaría como yo siempre había soñado. Recuerdo una tarde de otoño, hace 5 años, cuando Valeria trajo a Mauricio por primera vez a casa para presentarlo. Llevaba una camisa blanca perfectamente planchada y en la mano un canasto con frutas frescas, mangos, guayabas y algunas naranjas jugosas. Hablaba con voz suave y siempre mantenía la mirada hacia mí con respeto. Contó sobre su trabajo en una empresa financiera, con un tono orgulloso pero sin presumir. Habló de sus planes para el futuro, de una casa pequeña y acogedora, de los niños que algún día correrían por el patio. Cuando tomó la mano de Valeria y la miró con ternura, se volvió hacia mí y dijo: «Señora, amo mucho a Valeria, solo quiero que ella sea feliz». Yo sonreí, asentí con la cabeza y pensé que mi hija había tenido mucha suerte. Se casaron poco después. Valeria usó el dinero que había ahorrado tras años de trabajo duro para comprar una casita en las afueras. Yo también contribuí con una parte. No era mucho, pero era todo lo que tenía después de tantos años de esfuerzo. En aquel entonces, Mauricio se golpeó el pecho y prometió que trabajaría sin descanso para devolverle ese dinero, para que ella no tuviera que cargar con una deuda hacia su madre. Lo vi pintar la casa junto a Valeria de color verde menta, y la vi plantar con cuidado una enredadera de bugambillas frente al porche, atando cada rama con esmero, como si cuidara de su sueño de tener una familia feliz. El día que nació Emiliano, vi a Mauricio torpe, sosteniendo al bebé en el hospital, con los ojos llenos de lágrimas. Abrazó a Valeria y le susurró algo que no alcancé a escuchar, pero vi la sonrisa de mi hija, una sonrisa de verdadera felicidad. Todo empezó a cambiar cuando a Mauricio le comenzó a ir bien en el trabajo. Lo ascendieron, empezó a usar trajes caros y zapatos relucientes, pero con eso también cambió. Llegaba tarde a casa, a veces no volvía en toda la noche. Sus ojos estaban fijos en la pantalla del teléfono, murmurando sobre los números que subían y bajaban en el mercado de valores. Recuerdo una vez que fui de visita y lo vi sentado en la mesa, deslizando los dedos sin parar por el teléfono, sin mirar a Valeria, que intentaba calmar a Emiliano en brazos. Ella lo miraba con tristeza y decepción, pero solo bajó la cabeza en silencio. Entonces comenzaron las llamadas secretas en la noche. Escuché a Valeria contarme, con la voz temblorosa: «Mamá, escuché a Mauricio hablar con alguien a medianoche. Decía algo sobre dinero, sobre deudas, pero cuando le pregunté, se enojó y me gritó que no me metiera. Le dije que hablara con él directamente, pero en el fondo sabía que Valeria ya empezaba a tener miedo». Poco a poco, las cosas de valor en la casa fueron desapareciendo. El televisor nuevo, el juego de platos que le regalé en su primer aniversario, incluso el anillo de oro que Valeria usaba desde que se graduó, todo había desaparecido. Valeria me mintió diciendo que se habían roto o perdido, pero yo sabía que no era buena para esconder la verdad. Un día la presioné para que me dijera lo que pasaba, y rompió en llanto, confesando que había vendido su pequeño coche. El regalo que le di cuando terminó la universidad, para pagar una deuda de Mauricio. El coche estaba muy dañado, ya no se podía arreglar, me dijo, pero sus ojos rojos y su mirada esquiva la delataban.
La abracé con el corazón hecho pedazos, sabiendo que no podía hacer más que acompañarla. El punto más grave llegó hace unos meses, cuando Mauricio perdió una gran cantidad de dinero apostando en línea. Volvió a casa siendo otro hombre. Ya no era el que alguna vez sostuvo la mano de Valeria con ternura. Le exigió que firmara unos papeles para hipotecar la casa. Esa casa que Valeria había comprado con su propio esfuerzo, sin que él pusiera un solo peso. «Solo firma, Valeria», le dijo con voz suave, pero helada. «Vamos a salir de esto. Te prometo que lo recuperaré todo». Pero Valeria, por primera vez en 5 años de matrimonio, dijo, «No». Un no firme, decidido, aunque lleno de miedo. Desde entonces, Mauricio se volvió completamente en su contra. Empezó a humillarla, llamándola inútil, mantenida. La amenazó con hacerla perder el trabajo, con decirle a todos que estaba loca. Hubo noches en que Valeria llegó corriendo a mi casa, llorando desconsoladamente entre mis brazos, y supe que todo se había salido de control. Una vez me mostró una copia del documento de divorcio que Mauricio ya había preparado. En él, Valeria renunciaba voluntariamente a todos los bienes y también a la custodia de Emiliano, dejándolo todo en manos de él. Leí esas líneas con las manos temblando. El papel casi se me cayó. «Tengo mucho miedo, mamá», me dijo con la voz rota. «Dice que si no firmo, no nos dejará en paz, que me hará perder el trabajo, que dirá que estoy loca». Cuando logré sacar a Valeria de las manos de Mauricio, sentí que el pecho me iba a estallar de rabia y dolor. Puse a Valeria y a Emiliano detrás de mí, como si mi cuerpo pudiera ser un escudo para protegerlos. Lo miré a los ojos, vi el odio reflejado en los suyos, pero no tuve miedo. Mi voz se volvió fría, cada palabra cayendo como piedra. «Cuando te atreviste a ponerle una mano encima a mi hija y a mi nieto, esto dejó de ser asunto tuyo». Sin darle oportunidad de responder, saqué el teléfono. Mauricio torció la boca, con una sonrisa desdeñosa como si pensara que solo lo estaba amenazando. Pero mi mano, aunque temblaba un poco por la rabia, marcó el número muy rápido. Al otro lado de la línea estaba el señor Ricardo, el padre de Mauricio. No saludé, no me anduve con rodeos, dije directo: «Señor Ricardo, vaya a la casa de su hijo ahora mismo, les doy 30 minutos. Si no, la próxima llamada que haga será a la policía». Colgué justo cuando él balbuceaba para preguntar algo, sin darle oportunidad de discutir. Mauricio se quedó paralizado, en sus ojos brilló un atisbo de desconcierto. No esperaba que yo fuera en serio. Empezó a caminar de un lado a otro por la sala, como una bestia encerrada, a veces golpeando la pared con fuerza. Los boom resonaban y me sobresaltaban, pero ya no me fijaba en él. Solo quería sacar a Valeria y a Emiliano de ese lugar. Llevé a madre e hijo al cuarto de Emiliano y aseguré la puerta con el cerrojo. En la habitación pequeña todavía quedaba el olor suave de la cobija del niño, pero el ambiente ahora era asfixiante. Valeria se sentó en la cama, en silencio, los ojos vacíos mirando al vacío. Su rostro estaba pálido, como si toda la vida se le hubiera ido. Me arrodillé frente a Emiliano y con una toallita húmeda limpié suavemente la mancha en su frente, tratando de consolarlo. «No pasa nada, hijo. Ya está la abuela aquí contigo». Pero los ojos grandes del niño seguían llenos de miedo, como si no creyera que la pesadilla había terminado. Me senté junto a Valeria y tomé su mano. Estaba helada. Sus dedos finos temblaban entre los míos. Quise decir algo para reconfortarla, pero la garganta se me cerró. Por la rendija de la puerta seguía oyéndose a Mauricio murmurando insultos afuera. Cada palabra era como un cuchillo. Abracé fuerte a Valeria y le susurré: «No dejaré que esto siga, hija. Lo prometo». Pero en el fondo sabía que esa promesa no sería fácil de cumplir. Mauricio no era alguien que soltara las cosas con facilidad. Exactamente 30 minutos después, sonó el timbre, seco en el silencio. Oí los pasos pesados de Mauricio al ir a abrir. El señor Ricardo entró primero, corpulento, con el rostro fruncido como si venir hasta aquí fuera una enorme molestia. Detrás de él estaba doña Teresa, la madre de Mauricio. Se veía más pequeña de lo que recordaba,
el rostro demacrado, las manos entrelazadas y los dedos apretados como si contuviera algo. Al ver la sala destrozada, sillones volcados, trozos de porcelana esparcidos, el aire pesado, el señor Ricardo solo frunció el ceño y doña Teresa dejó escapar un pequeño gemido, llevándose la mano a la boca. Abrí la puerta del cuarto y salí a enfrentarles. Valeria vino detrás, con la mano aún apretando la de Emiliano. El niño se pegaba al costado de su madre, con los ojos aterrados mirando a sus abuelos. No quise rodeos. Señalé el patio, donde las cosas de Valeria y Emiliano seguían amontonadas al sol. El vestido floreado, el marco de la boda, el osito de peluche. Luego señalé la marca roja en la mejilla de Valeria, la impresión de una mano clara como una acusación sin palabras. Por último miré a Emiliano, el niño temblando, las manitas aferradas a su madre. Mi voz fue clara, cada palabra pesada como una piedra. Miren, esta es la felicidad que su hijo les prometió que le daría a mi hija. Doña Teresa bajó la mirada, los hombros temblando, sin atreverse a mirarme a los ojos. Vi sus ojos enrojecidos, pero no dijo nada. El señor Ricardo fue distinto. Cruzó los brazos y con voz despreocupada como si hablara del clima, dijo: «Los hombres se calientan un poco, choques entre esposos pasan, usted exagera, dejen que se arreglen entre ellos». Luego se volvió hacia Valeria con un tono que sonaba a reproche. «Seguro que también le habrás dicho algo para que él se haya enojado así, ¿no?». Al oír eso, mi ira estalló como una llama. Temblé, no de miedo, sino de indignación. Lo miré fijo y le dije con voz de acero: «Si usted no puede educar a su hijo, la ley lo hará. Voy a llamar a la policía». Se burló con una risa desdeñosa, sonrisa desafiante. «Si es tan buena, denúncielo. A ver si la policía le cree a una suegra o a un marido que dice que la esposa le puso los cuernos, o por las deudas». Sus palabras fueron un golpe en la cara. Se atrevió a inventar, a ensuciar a mi hija delante de mí. Quise gritarle, pegarle, pero sabía que eso solo empeoraría las cosas. Comprendí que hablar con esa gente no serviría de nada. No querían ver la verdad, no querían admitir que su hijo se había convertido en un ser cruel. Me volví hacia Valeria con voz firme. «Hija, recoge unas prendas necesarias. Nos vamos ahora mismo a la casa de tu madre». Valeria asintió, con la mirada aún en blanco, pero obedeció en silencio. La ayudé a meter unas mudas de Emiliano en una bolsa de tela y cogí algunos de los juguetes que más le gustaban. Emiliano se quedó pegado a mis piernas sin decir palabra, solo mirando a su madre. Tomé la mano del niño y acompañé a Valeria hacia la puerta, pasando delante de Mauricio y sus padres. Él se quedó allí, con la mirada llena de odio, pero no se atrevió a impedirlo. Antes de irme, me detuve y miré al señor Ricardo. Hablé con voz lenta pero firme. «Siga confiando en su hijo. Ya verá que un día se va a arrepentir». Él no respondió, solo me miró con frialdad. Y doña Teresa seguía ahí, con las manos temblorosas y los ojos clavados en el suelo, como si quisiera escapar de todo. Unos días después, Valeria recordó de pronto que había dejado unos documentos importantes del proyecto en la empresa, junto con algunos libros escolares de Emiliano, en la casa antigua. El niño tenía un examen pronto, y Valeria temía que si le faltaban los libros, se vería afectado. La vi apretar las manos, titubeante. «Mamá, creo que tengo que volver por ellos». La interrumpí enseguida. «No, hija, déjame ir a mí». No quería que Valeria se enfrentara a Mauricio, no quería que pusiera un pie en ese lugar que se había convertido en una pesadilla. Ella me miró, con una mezcla de gratitud y preocupación, luego asintió y me entregó la llave de repuesto. Conduje hasta el callejón familiar, con el corazón golpeando en el pecho. Aparqué el coche en un rincón apartado. Observé desde lejos y esperé hasta ver el auto de Mauricio salir. Él solía irse a esa hora, probablemente para reunirse con sus amigos de apuestas o con los que le prestaban dinero. Cuando estuve segura de que se había ido, bajé del coche, sujeté fuerte la llave y respiré hondo para calmarme. El portón blanco seguía entreabierto, como si aún recordara el horror del día anterior. Entré, evitando mirar la bugambilia marchita, con las ramas rotas aún tiradas en el suelo. Dentro,
La casa estaba fría y desordenada. Un olor a humedad mezclado con tabaco viejo me revolvía el estómago. Fui directo al cuarto de Emiliano, recogí rápido sus libros escolares y los guardé en una bolsa de tela. Tomé también algunos de sus juguetes favoritos, esperando que le alegraran un poco el día. Al salir, pasé frente al despacho de Mauricio, la habitación que siempre mantenía cerrada, como si ocultara un secreto. Pero ese día, la puerta estaba solo entornada, con una rendija que parecía invitarme a entrar. Iba a seguir de largo, pero algo sobre el escritorio me hizo detenerme. El maletín negro de Valeria, el mismo que usaba para sus papeles del trabajo, estaba abierto. Dudé, sintiendo como si una voz dentro de mí me dijera que debía revisar. Entré despacio, procurando que mis pasos no hicieran ruido, como si temiera despertar algo invisible. Mis ojos recorrieron el escritorio de Mauricio, lleno de papeles desordenados, bolígrafos tirados, y entonces los vi. 2 carpetas nuevas, perfectamente colocadas entre el caos. Tomé la primera y mi corazón empezó a latir más rápido. Era una solicitud de divorcio de mutuo acuerdo. La abrí de golpe hasta la última página, y cuando vi la firma Valeria Montes, bien escrita, sentí que algo me oprimía el pecho. Pero algo no cuadraba. La letra era rígida, sin la suavidad característica de Valeria. La había visto firmar cientos de veces, desde cartas de agradecimiento hasta contratos de trabajo. Esa firma no era de mi hija. Con las manos temblorosas, tomé la segunda carpeta. Contrato de hipoteca sobre el uso de suelo y propiedades adyacentes. Como deudora aparecía Valeria. Como acreedor, una empresa financiera que nunca había oído nombrar. La firma era idéntica a la del documento anterior, fría y falsa. Pasé unas hojas más y entonces mi sangre se heló. Había una hoja de borrador llena de firmas repetidas de Valeria Montes, torpes, inseguras, como de alguien practicando para imitarla. Mauricio. Él había falsificado la firma de mi hija, no solo para quedarse con la custodia de Emiliano, sino también con la casa que ella había conseguido con tanto esfuerzo. Me quedé ahí, con las carpetas apretadas entre las manos, sintiendo cómo me hervía la sangre. No solo había maltratado a Valeria físicamente, también planeaba arrebatarle todo. Saqué el teléfono, el corazón latiendo tan fuerte que temí que se rompiera. Fotografié cada página de los 2 documentos, especialmente las firmas y la hoja con las prácticas. Intenté mantener firme la mano, pero con cada clic del obturador, la rabia y el miedo me subían más. Si Mauricio aparecía en ese momento, no sabía qué podría pasar. Al terminar, coloqué todo cuidadosamente donde estaba. Tomé el maletín de Valeria y los libros de Emiliano, y salí deprisa de la casa. Al subir al coche, respiré hondo para calmarme, aún con las manos apretadas al volante. Conduje de regreso, la mente revuelta con lo que acababa de descubrir. No dije nada al entrar en casa, solo le entregué el teléfono a Valeria y abrí las fotos que había tomado. Valeria miró la pantalla, su rostro se puso blanco. Negó con la cabeza una y otra vez, con la voz temblorosa. «Yo nunca firmé esto, mamá. ¿Cómo se atrevió?» No terminó la frase. Bajó la cabeza, cubriéndose el rostro con las manos, el cuerpo estremeciéndose. Me senté a su lado, la abracé, sintiendo su impotencia y su dolor. Para ayudarla a calmarse, le di una hoja en blanco y un bolígrafo. «Hija, firma aquí». Le pedí con voz suave pero firme. Valeria obedeció. Su firma, fluida y elegante, era totalmente distinta de las falsificaciones. 2 firmas, una verdadera y otra falsa. 2 mundos opuestos, uno con la honestidad de mi hija, el otro con la crueldad de Mauricio. Esa tarde, no lo dudé. Llamé a una vieja amiga que había trabajado en el ámbito legal y le pedí el contacto de un buen abogado especializado en derecho familiar. Ella me recomendó a la señora Camila Reyes, una abogada reconocida por su agudeza y dedicación. Acordamos una cita para la mañana siguiente. Cuando llegamos a su oficina, le mostré las fotos y le conté toda la historia. La señora Camila examinó cada imagen, comparó las firmas verdaderas y falsas. Luego levantó la vista hacia nosotras y dijo con voz firme:
Esto es una falsificación de documentos con la intención de apropiarse de bienes. Con estas pruebas, no solo podemos solicitar el divorcio unilateral a favor de la señora Valeria, sino también presentar cargos penales contra él. Después de la reunión con la abogada Camila, sentí una pequeña chispa de esperanza encenderse en mi interior. Inmediatamente, la señora Camila envió una notificación oficial a Mauricio solicitando una reunión para discutir la división de bienes y la custodia de Emiliano. En la carta insinuó sutilmente que teníamos pruebas que lo perjudicaban. Pensé que sería un golpe certero, una forma de hacerlo retroceder. Pero me equivoqué. Esa acción fue como meter la mano en un nido de avispas. Mauricio no respondió a la carta de la abogada. Guardó silencio, pero no era el silencio de quien se rinde, sino el silencio antes de una tormenta. A la mañana siguiente, cuando fui al mercado como todos los días, doña Rosa, mi vecina, la que siempre me saludaba con una sonrisa y preguntaba por Emiliano, me miró con lástima. Luego apartó la mirada, fingió no verme y se metió rápidamente a su casa. Me quedé allí, en medio del mercado, con la canasta en la mano, sintiendo como si una mano invisible me apretara el pecho. ¿Qué estaba pasando? Corrí a casa, con el corazón lleno de inquietud. Apenas crucé la puerta, mi teléfono vibró. Era Valeria. Su voz temblaba de pánico, casi llorando. «Mamá, vuelve ya». Una compañera me dijo que Mauricio fue a mi trabajo y habló con mi jefe entre sollozos. Me contó que Mauricio había llorado frente a su jefe, diciendo que Valeria sufría de depresión postparto severa, que su estado mental era inestable y que yo, su propia madre, la había incitado a abandonar su hogar. Lo decía con una voz dolida, como si fuera un marido desesperado tratando de salvar a su familia. Sentí la sangre hervir. Se atrevía a mentir, a difamar a mi hija justo en su lugar de trabajo, donde ella había luchado tanto por construir su carrera. Antes de que pudiera calmarme, entró otra llamada. Esta vez era de una empleada del Departamento de Servicios Sociales. Su voz fría me pidió presentarme para aclarar posibles actos de interferencia familiar y señales de separación entre madre e hijo. Dijeron que habían recibido un certificado médico de Mauricio, asegurando que Valeria no estaba capacitada para cuidar a Emiliano por problemas psicológicos. Me quedé paralizada. El teléfono casi se me cayó de las manos. Mauricio había ido mucho más lejos de lo que imaginaba. No solo quería quitarle la casa y la custodia, sino destruir su reputación, hacer que todos creyeran que Valeria no era una madre confiable. Esa tarde corrí a casa, donde estaban Valeria y Emiliano. Ella estaba encogida en el sofá, abrazando con fuerza al niño, los ojos hinchados de tanto llorar. El pequeño, sintiendo la tensión, garabateaba en una hoja de papel, pero sus ojos no dejaban de mirar a su madre con preocupación. Me senté a su lado, intentando decir algo que la consolara, pero de pronto la puerta se abrió. Mauricio entró, seguido de dos vecinos que conocía bien. No cruzó el umbral, se quedó en la entrada, interpretando su papel a la perfección. Se secó las lágrimas y dijo con voz temblorosa: «Solo quiero que mi esposa y mi hijo vuelvan conmigo. Valeria no está bien, pero yo cuidaré de ella. Solo mi suegra insiste en destruir a mi familia». Los vecinos me miraron con desconfianza y reproche. Una de ellas, Ana, me dijo con tono compasivo: «Señora, debería dejar que ellos arreglen sus cosas. Las peleas de pareja son normales, meterse solo empeora todo». Quise gritar, contarles sobre los moretones en los brazos de Valeria, las firmas falsificadas, el miedo en los ojos de Emiliano. Pero sabía que aunque tuviera 100 bocas, no me creerían. Mauricio ya me había convertido en la villana de la historia. La presión del trabajo, de los vecinos y ahora de los servicios sociales hizo que Valeria se derrumbara por completo. Apenas hablaba. Solo se quedaba sentada, abrazando a Emiliano como si temiera que alguien se lo arrebatara. Esa noche, Mauricio volvió. Le entregó a Valeria un blister de pastillas, con voz suave pero helada. «Tómalas, Valeria. Son vitaminas que el doctor recetó. Te ayudarán a estabilizarte. Hazlo, y todo volverá a ser como antes. Si no lo haces, pensarán que realmente estás mal, y se llevarán a Emiliano». Yo lo observaba mientras mi hija, temblando, tomaba el tranquilizante casi sin darse cuenta.
Sentí que el corazón se me rompía. Él no solo la lastimaba con palabras o con violencia, sino que ahora envenenaba su mente, haciéndola dudar de sí misma. Cuando me disponía a irme, Mauricio me frenó en el patio. Ya no gritaba como antes, su voz estaba fría como el hielo. «Ve, usted tiene pruebas con firmas falsificadas, pero yo tengo un documento médico que demuestra que mi esposa no está estable. ¿A quién cree que va a creer el tribunal?». Me acercó la cara, con una mirada amenazante. «Si mañana no trae a Valeria y a Emiliano de vuelta aquí, presentaré una demanda ante el tribunal, pidiendo la guarda y custodia urgente de Emiliano, porque su madre tiene problemas mentales y ha sido secuestrada por su abuela. Entonces su hija lo perderá todo». Miré sus ojos crueles y por primera vez me sentí en desventaja. Lo había calculado todo, desde la opinión pública hasta los papeles falsos. Quería resistir, gritar que no lo dejaría ganar, pero sabía que, en la situación actual, no tenía fuerzas. Si realmente presentaba la demanda, con mentiras y documentos falsos, Valeria podría perder a Emiliano. Pensar eso me dejó paralizada. Al día siguiente, me tragué las lágrimas. Empaqué las cosas de Valeria y de Emiliano con mis propias manos y llevé a las dos de vuelta a esa casa. Valeria me miró con los ojos llenos de lágrimas. «Mamá, no quiero volver». La abracé fuerte y le susurré: «Aguanta un poco más, hija. Te prometo que reuniré pruebas suficientes para hundirlo en el infierno que él mismo ha creado». Nada más llegar, llamé a la abogada Camila, temblando. «Señora Camila, necesito un detective privado de confianza. Mauricio está jugando sucio y necesito pruebas para desenmascararlo». La señora Camila aceptó de inmediato y prometió presentarme a alguien con experiencia. Saqué todos los ahorros que me quedaban, el dinero que había juntado durante años para protegerme y contacté al detective privado que la abogada Camila me recomendó. Él, un hombre de mediana edad de mirada aguda, prometió seguir todos los movimientos de Mauricio, especialmente para descubrir el origen del supuesto certificado médico falso que él usaba para difamar a Valeria. «Quédese tranquila, encontraré la verdad», dijo con voz grave pero segura. Asentí, pero por dentro no pude dejar de preocuparme. Mientras esperaba, traté de que todo pareciera normal. Cada día llevaba comida a casa de Valeria, un plato de tamales caseros, unos sopes o simplemente una caja de fruta fresca. Le decía a Mauricio que era para cuidar a Emiliano, pero en realidad iba a comprobar si Valeria estaba a salvo. Cada vez que entraba a esa casa, el corazón se me encogía. La bugambilia del porche ahora solo tenía unas ramas delgadas, igual que el ánimo de Valeria, desgastado y maltratado. Le di a escondidas un teléfono de repuesto, lo escondí bien en su blusa y le dije: «Guarda esto para llamarme si lo necesitas. No dejes que él lo vea». Valeria asintió, con ojos agradecidos pero todavía llenos de miedo. Una semana después, el detective me llamó. «Señora Carmen, tengo lo que necesita», dijo confiado. Lo encontré en un café pequeño en las afueras, donde nadie nos prestó atención. Me entregó una pequeña USB negra y dijo: «Este video fue grabado a distancia. La calidad no es perfecta, pero alcanza para ver lo que sucede». Apreté la USB como si fuera una bala de plata. Al llegar a casa la conecté a la computadora, con el corazón a 1000. El video apareció, algo borroso pero lo bastante claro. Mauricio estaba en el estacionamiento detrás de una clínica privada, entregando un sobre grueso a un hombre con bata blanca ya gastada. El hombre asintió y le devolvió a Mauricio un lote de papeles con un sello rojo. El detective además me dijo: «Ese hombre fue médico, pero le retiraron la licencia hace 2 años por vender documentos falsos». Sentí un escalofrío recorrerme. Aquella era la prueba que necesitaba. La prueba para desenmascarar la mentira de Mauricio. A la mañana siguiente llevé la USB y las fotos de la firma falsificada a la comisaría. El policía que recibió mi denuncia me escuchó con atención y tomó notas. «Señora Carmen, con estas pruebas abriremos una investigación de inmediato», dijo. Asentí, aliviada como si me hubieran quitado un peso de encima. Pensé que con un poco de tiempo más, Mauricio pagaría por lo que hizo.
Esa noche conduje a casa de Valeria como de costumbre, llevando una caja de flan que a Emiliano le gusta. Me sentía un poco más ligera, pensando que todo iba a terminar, pero al acercarme a la reja, escuché un fuerte estruendo desde dentro, como si algo pesado se hubiera derrumbado. Luego la voz furiosa de Mauricio gritando: ¿Se atreven a denunciarme? Quieren que los destruya, ¿verdad? Su voz parecía la de una bestia, y mi corazón se encogió. Entré corriendo, sin pensar. La escena me dejó sin aliento. La mesa de comedor de cristal estaba volcada, los fragmentos por todo el piso. Valeria estaba abrazando a Emiliano con fuerza, acurrucada en un rincón, como si con su propio cuerpo quisiera protegerlo. Su cara estaba pálida, los ojos enrojecidos, aterrada. Al verme, Mauricio enloqueció aún más. Arrojó todo lo que había en la mesa de centro: vasos, marcos de fotos, un jarrón pequeño, todo hecho pedazos a sus pies. ¿Usted también?, gritó señalándome. ¿Cree que puede destruir a mi familia? Emiliano, presa del miedo, se soltó de los brazos de su madre, corrió hacia su padre y se aferró a sus piernas, llorando desconsolado. Papá, por favor, no lastimes a mamá. La voz del niño temblaba, suplicando algo imposible, pero Mauricio, cegado por la furia, ni siquiera miró hacia abajo. Movió la pierna con fuerza para zafarse del niño, como si solo fuera un estorbo. El empujón hizo que Emiliano perdiera el equilibrio y cayera de espaldas. Su cabeza golpeó con fuerza el borde de la mesa de café de madera, y el sonido seco del golpe me dejó sin aliento. Un segundo de silencio helado envolvió la habitación. Luego vi una herida en la sien de Emiliano, y la sangre roja comenzó a brotar lentamente, cayendo al suelo. Grité, un grito que me desgarró la garganta, como si todo el dolor dentro de mí saliera de golpe. Corrí hacia él, sin pensar, sin miedo, y con todas mis fuerzas abofeteé a Mauricio. El golpe resonó como una explosión, haciéndolo tambalear. Ya no lo miré, solo tomé a Emiliano en brazos. El niño se estaba desvaneciendo, sus ojos cerrados, su carita pálida. «Emiliano, soy yo, tu abuela. Despierta, por favor», lo llamé, con la voz rota por el pánico. Salí corriendo a la calle, gritando por una ambulancia. Valeria me siguió, llorando, abrazando a su hijo entre mis brazos. Los vecinos empezaron a salir, mirándonos con mezcla de curiosidad y preocupación. No me importaba, solo quería salvar a mi nieto. Cuando llegó la ambulancia, los paramédicos lo subieron rápidamente a una camilla. Tomé la mano de Valeria y la subí conmigo. Antes de que la puerta se cerrara, miré directamente a Mauricio. Estaba ahí, paralizado, con la mirada vacía, como si ni él mismo creyera lo que acababa de pasar. Con voz fría, le dije claramente: «Nos vemos en el tribunal». Esa noche, mientras Emiliano estaba en el hospital, Valeria y yo nos sentamos en unas sillas de plástico duras en el pasillo helado, con el olor a desinfectante que me hacía sentir asfixiada. Valeria se acurrucó, abrazándose a sí misma, con los ojos hinchados fijos en la puerta de urgencias. El médico salió y nos informó que Emiliano solo tenía una conmoción leve y necesitaba 3 puntos de sutura en la sien, pero que, por suerte, no corría peligro. El niño debía quedarse en observación unos días. Respiré aliviada, pero al mirar a Valeria, supe que ella no se sentía tranquila. Sus ojos seguían llenos de miedo, como si esperara otra tormenta por venir. En el mismo hospital, llamé a la abogada Camila y a la policía para dar mi declaración inicial sobre el incidente que había herido a Emiliano. Tomé la mano de Valeria y le susurré: «No dejaré que él se salga con la suya, hija». Nunca. Los días siguientes viví en un estado entre el sueño y la vigilia, preparándome para el juicio. Cada noche revisaba las fotos de las firmas falsas, el video del detective y las notas de Camila. Pensaba que con esas pruebas, Mauricio no tendría cómo negar su culpa. Pero en el fondo sentía miedo. Era un hombre astuto y sabía que no se rendiría fácilmente. Llegó el día del juicio. El ambiente en la sala era pesado y solemne. Me senté junto a Valeria, sosteniendo su mano fría. Llevaba una blusa azul claro, intentando parecer serena, pero podía sentir el temblor en sus dedos. Del otro lado, Mauricio apareció con un traje impecable, bien afeitado, luciendo más como un empresario en problemas que como un hombre que había destruido a su familia. Se sentó junto a su abogado, murmurando de vez en cuando, con una mirada fría pero segura:
Detrás de él, Ricardo y Teresa, sus padres, permanecían en silencio. Ricardo nos miraba con desprecio, como si yo fuera la responsable de arruinar su familia. Teresa mantenía la cabeza baja, evitando mi mirada, con las manos fuertemente entrelazadas. La abogada Camila comenzó con una seguridad implacable. Presentó las fotografías de las firmas falsificadas en los documentos de divorcio y en la hipoteca de la casa, señalando cada detalle sospechoso en la escritura. Esto constituye un acto de fraude intencional, con el fin de apropiarse de los bienes de mi clienta, dijo con voz firme que resonó en la sala. Miré a Mauricio y vi cómo esbozaba una leve sonrisa, sin mostrar preocupación. Su abogado se levantó, hablando con calma pero con astucia. Mi cliente, el señor Mauricio, actuó únicamente en beneficio de su familia. La señora Valeria, en un estado emocional inestable, le dio su consentimiento verbal para firmar estos documentos en su nombre. Él solo intentaba asumir la responsabilidad familiar. Apreté la mano de Valeria, sentía la sangre hervirme. ¿Consentimiento verbal? ¿Inestable emocionalmente? ¿Cómo se atrevía a convertir a mi hija en una mujer débil, incapaz de decidir sobre su propia vida? Quise gritar, pero Camila me hizo una seña para que mantuviera la calma. Continuó su exposición y presentó el video del detective, donde se veía a Mauricio entregando un sobre de dinero a un supuesto doctor sin licencia a cambio de un certificado médico falso. Esto es una prueba clara de un fraude premeditado, afirmó con voz firme. El equipo de Mauricio no se inmutó. Su abogado admitió que su cliente había sido ingenuo, pero argumentó que lo hizo movido por una preocupación sincera por la salud de su esposa. Lo pintaron como un esposo confundido, engañado por un falso médico. Miré a Valeria. Ella mordía su labio, luchando por no llorar. Sabía lo que estaba pensando. Todo su dolor, sus noches de llanto, las amenazas, ahora convertidas en una historia completamente diferente. Cuando Camila mencionó el incidente que dejó a Emiliano herido, pensé que sería el golpe decisivo. Ella describió con detalle cómo Mauricio hizo que Emiliano se cayera, provocando que el niño se golpeara la cabeza contra la mesa. Pero el abogado de Mauricio objetó de inmediato, calificándolo de un accidente lamentable en medio de una disputa familiar. Dijeron que Emiliano se habría metido sin querer entre sus padres que discutían y se habría caído solo. No hay testigos objetivos aparte de la señora Carmen y la señorita Valeria, dijo su abogado con voz sarcástica. Sus declaraciones son claramente subjetivas por parte de la demandante. Yo ya no pude soportarlo. En un último esfuerzo, me subí la manga de Valeria, dejando ver los moretones que ya empezaban a tornarse amarillos y verdosos en el delgado brazo de mi hija. Me levanté, la voz temblorosa pero cada vez más alta. Señoría, esto no es un accidente. Esto es lo que él le hizo a mi hija. Toda la sala quedó en silencio. Todas las miradas se posaron en Valeria. Pero el juez golpeó el mazo. Su voz fría interrumpió. Los hematomas no cuentan con un informe médico en el momento de los hechos. El tribunal no puede admitirlos como prueba válida de actos de violencia. Me dejé caer en el asiento, con la sensación de que el suelo se abría bajo mis pies. Miré a Mauricio y vi en sus labios una mueca de sonrisa. Él creía que se saldría con la suya, que solo tendría que pagar una multa menor por falsificar documentos y que los actos de violencia quedarían borrados. La custodia de Emiliano y la casa aún podían ser objeto de disputa. Valeria apretó mi mano con fuerza, las lágrimas rodando por sus mejillas. Quería abrazarla, decirle que todo estaría bien, pero no pude. Las palabras del juez resonaron, rítmicas como golpes que enterraban nuestras esperanzas. Con las pruebas actuales, el tribunal considera que no hay base suficiente para concluir la existencia de violencia intencional. En ese momento sentí que la justicia nos había dado la espalda. Había olvidado que para condenar a alguien como Mauricio hacen falta pruebas frías e irrefutables, no solo las heridas invisibles del alma. Justo cuando el juez carraspeó, a punto de emitir la sentencia final, un chirrido de una silla al rozar el suelo sonó, agudo y repentino, rompiendo el silencio opresivo. Todas las miradas se volvieron.
La señora Teresa, madre de Mauricio, se estaba poniendo de pie lentamente. Su rostro estaba bañado en lágrimas. Las manos agarraban el bolso con tal fuerza que las articulaciones de sus dedos se veían blancas. La miré sorprendida, con el corazón latiéndome desbocado. La señora Teresa, que siempre había sido silenciosa y siempre había bajado la cabeza ante su marido y su hijo, ahora estaba allí de pie, con los hombros temblorosos pero con la mirada resuelta. El señor Ricardo, sentado a su lado, tiró con fuerza de la manga de su esposa y siseó entre dientes. «¿Qué estás haciendo, Teresa? Siéntate ya». Su voz estaba llena de ira, como queriendo someterla. Pero la señora Teresa, con un gesto pequeño pero decidido, apartó la mano de su marido. Ese gesto me dejó atónita. Nunca la había visto rebelarse, nunca la había visto ponerse frente a don Ricardo. Miró directamente al juez, la voz temblorosa pero clara, cada palabra saliendo como tallada desde el corazón. «Señoría, yo tengo pruebas». La sala se agitó. Algunos susurraron. Varias miradas curiosas se dirigieron hacia ella. El juez frunció el ceño y le hizo señas para que subiera al estrado. La señora Teresa avanzó, las piernas inseguras como si cada paso fuera una lucha. Mientras caminaba, hablaba, la voz quebrada. «Conozco a mi hijo. Es igual que su padre. Hace unas semanas, cuando fui a cuidar a Emiliano, el niño me dijo que vio a su padre empujar a su madre. Yo lo descarté, le dije que no dijera tonterías. Pero el miedo en sus ojos me persiguió. Día tras día. Me dolió el corazón al escucharlo. Emiliano, mi nieto pequeño y querido, había intentado decir la verdad, pero fue su propia abuela la que no le creyó. Miré a Valeria y la vi apretar los labios, los ojos vidriosos. La señora Teresa se detuvo frente al estrado, abrió su bolso con manos temblorosas y sacó un pequeño USB negro. Se lo entregó al funcionario del tribunal, con voz baja pero firme. «Compré una cámara oculta, la puse dentro de un osito de peluche viejo en la repisa de la sala. Solo quería saber la verdad, y vi todo». Mi corazón latió con más fuerza cuando el funcionario conectó el USB. La pantalla grande del tribunal se encendió y la sala quedó en silencio. Apareció el primer video, Mauricio en la sala arrojando un fajo de papeles a la cara de Valeria, gritándole: «Fírmalo, inútil, si no, no me culpes». Su voz era dura, amenazante. Valeria se encogía, trataba de esquivarlo, pero él no se detenía. El segundo fragmento me dejó sin aliento. Mauricio agarraba del cabello a Valeria. La obligaba a pegar la cabeza contra la mesa, su rostro desencajado por la rabia. En el video se oyó el llanto de Emiliano, débil pero desgarrador. «Papá, no le hagas daño a mamá». El tercer fragmento, con el sonido nítido, fue como una puñalada a las mentiras previas. «¿Crees que tu madre te va a salvar? Haré que toda vuestra familia viva peor que muertos». Cada escena, cada palabra, era una prueba irrefutable. Ya no era un accidente, ya no era una preocupación sincera, como el abogado de Mauricio intentó presentar. Era una amenaza, un daño sistemático y cruel. Miré a Mauricio, lo vi sentado, paralizado en su silla, el rostro pálido como el papel. Ya no sonreía. Su mirada, llena de pánico, se movía de su madre hacia mí, como si buscara desesperadamente una salida. En la sala del tribunal, el señor Ricardo se levantó de golpe. Apuntó a su esposa y gritó: «¡Maldita mujer! ¡Traidora!». Su voz estaba llena de furia, pero de inmediato los oficiales judiciales se acercaron y le ordenaron mantener el orden y sentarse. La señora Teresa no lo miró. Solo permaneció allí, con las manos temblorosas sujetando su bolso, mientras las lágrimas corrían por su rostro. En su mirada vi no solo dolor, sino también alivio, como si acabara de liberarse de una carga que la había aplastado durante años. El juez golpeó con fuerza el mazo sobre la mesa. Su voz sonó firme, sin rastro de duda. Basado en las nuevas pruebas presentadas, este tribunal declara a Mauricio culpable de los delitos de violencia familiar, agresión con lesiones, falsificación de documentos y fraude. Hizo una pausa, lo miró directamente y continuó. La solicitud de divorcio de la señora Valeria queda aprobada de inmediato.
Se le concede la custodia total del menor Emiliano y la propiedad completa de la vivienda. Sentí que el mundo se movía lentamente. Valeria apretó mi mano con fuerza. Las lágrimas le caían por las mejillas, pero esta vez eran de alivio. 2 policías se acercaron y esposaron a Mauricio ahí mismo en el tribunal. Cuando lo llevaron, miró a su madre y luego a mí, con una mezcla de odio y desesperación. No lo miré más. Me volví hacia la señora Teresa, que estaba allí, llorando sin poder emitir sonido, sus pequeños hombros temblando como una hoja al viento. En ese instante comprendí que ella no solo había salvado a mi hija y a mi nieto, sino que también intentaba salvarse a sí misma. Unas semanas después del juicio, Valeria y Emiliano se mudaron a mi pequeña casa en las afueras de Ciudad de México. Las risas de Emiliano, aunque aún tímidas, empezaron a llenar la casa y a devolverle el calor. Hice todo lo posible por crear un espacio seguro para ambos. Cocinaba los platillos favoritos de Valeria, jugaba con Emiliano, pero sabía que las heridas del alma tardarían en sanar. De noche, cuando todos dormían, a veces escuchaba los sollozos de Valeria desde su habitación. En otras ocasiones, Emiliano despertaba sobresaltado, gritando el nombre de su madre, con los ojos abiertos de miedo. Cambiamos todas las cerraduras de la casa antigua de Valeria y contratamos a alguien para limpiar el desastre que Mauricio había dejado. La bugambilia del porche volvió a florecer, pero Valeria aún no estaba lista para regresar. «Mamá, todavía no puedo», me dijo, con una voz casi susurrada. «Cada rincón me recuerda a él». Asentí sin insistir. Sabía que, aunque esa casa ahora le pertenecía en los papeles, seguía cargada con los fantasmas de los días más oscuros. Solo deseaba que algún día pudiera volver a sentirse segura en su propio hogar. Una tarde de fin de semana, mientras estaba en el porche ayudando a Emiliano a colorear un dibujo de superhéroes, sonó el timbre. Me levanté, me limpié las manos en el delantal, pensando que quizá era doña Rosa, la vecina que a veces traía frutas. Pero al abrir la puerta, me quedé inmóvil. Era la señora Teresa, la madre de Mauricio. Parecía haber envejecido 10 años. Sus ojos estaban enrojecidos e hinchados, su rostro más demacrado que nunca. En las manos sostenía una caja de pasteles y un robot de juguete nuevo, del tipo que Emiliano siempre había querido. Me miró con una voz temblorosa, casi temerosa de ser rechazada. «Yo solo quería ver cómo está Emiliano. Si no es buen momento, puedo irme». Observé a la mujer frente a mí, la misma que había tenido el valor de presentarse en el tribunal y ofrecer las pruebas que salvaron a mi familia. En su mirada vi remordimiento, pero también una sinceridad imposible de negar. Di un paso atrás, abrí la puerta de par en par y le dije con suavidad: «Pase, señora Teresa». Entró lentamente, aferrando la caja de pasteles como si fuera lo único que la mantenía firme. Preparé 2 tazas de té y la invité a sentarse en la sala. Valeria salió de su habitación. Al ver a la señora Teresa, se detuvo por un momento, sorprendida. Pero luego asintió y esbozó una leve sonrisa. La señora Teresa le entregó el robot a Emiliano, hablando con dulzura. «Esto es para ti, Emiliano. Sé que te gustan los robots». El niño lo tomó con timidez. Miró a su madre buscando permiso y luego se fue a un rincón a jugar en silencio con su nuevo juguete. Nos sentamos, y aunque al principio el ambiente era un poco incómodo, la señora Teresa fue la primera en hablar, con una voz cargada de culpa. «Señora Carmen, Valeria, lo siento. Lamento todo lo que Mauricio les hizo». Hizo una pausa, respiró profundamente, como reuniendo todo el valor que le quedaba. «Mi esposo, Ricardo, me hizo daño durante 30 años». Quedé paralizada, con la taza de té temblando en mis manos. La señora Teresa me contó, con la voz temblorosa, que cada vez que el señor Ricardo perdía dinero en el juego o bebía demasiado, descargaba su furia sobre ella. Las palizas ocurrían siempre detrás de una puerta cerrada, donde nadie podía ver. Mauricio, desde pequeño, fue testigo de cómo su padre usaba los puños para resolverlo todo. «Él aprendió de su padre», dijo ella, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Vi cómo Mauricio cambiaba, cómo empezaba a parecerse a Ricardo, pero no tuve el valor de enfrentarlo. Tenía miedo de que, al admitirlo, también tendría que aceptar que fracasé como madre. Ella tomó mis manos.
estaban frías como el hielo, pero llenas de fuerza. Al principio callé por vergüenza, luego callé por mis hijos, por eso que llaman el honor familiar. Me convencí de que si aguantaba, todo mejoraría. Pero cuando vi a Valeria, vi los moretones en sus brazos, iguales a los que yo tenía en el pasado, entendí que estaba equivocada. Mi silencio no protegía a nadie, solo alimentaba a otro monstruo. Se volvió hacia Valeria, con los ojos llenos de remordimiento. Fuiste tú quien me dio valor, Valeria. Al verte luchar, aunque tuvieras miedo, aunque te doliera, entendí que no podía seguir viviendo en ese infierno. Si seguía callando, Emiliano crecería y se convertiría en otro Mauricio, o peor aún, en otro Ricardo. Hizo una pausa. La voz se le quebró. Después del juicio, empaqué mis cosas y me fui de casa. Estoy tramitando el divorcio con Ricardo. No quiero vivir ni un día más con miedo. La miré, sintiendo que el corazón se me derretía. La mujer frente a mí ya no era la madre de un hombre que había hecho daño, sino una madre, una esposa que había sufrido demasiado y que ahora intentaba enmendar sus errores. Le tomé las manos y las apreté suavemente, con la voz quebrada. Usted no solo salvó a mi hija, señora Teresa, también salvó a su nieto y a usted misma. Valeria se acercó despacio y se sentó junto a la señora Teresa. No dijo nada, solo le puso la mano en el hombro y luego la abrazó. Las tres mujeres, 3 generaciones, 3 historias de dolor, nos quedamos allí, abrazadas, compartiendo el mismo silencio lleno de comprensión. Las lágrimas rodaban por mis mejillas, pero esta vez no eran de dolor. Eran lágrimas de liberación, de esperanza. Han pasado 6 meses desde que Mauricio fue llevado esposado. La vida de mi hija y la mía ha ido tomando su curso, como un pequeño barco que al fin encuentra un puerto tranquilo después de la tormenta. Mi casa, que antes solo conocía el silencio de una mujer mayor, ahora está llena de las risas de Emiliano y las historias de Valeria. Valeria volvió a su trabajo en la empresa, el mismo lugar donde temía que Mauricio destruyera su reputación. Pero logró todo lo contrario. Con esfuerzo y talento, no solo mantuvo su puesto, sino que fue ascendida a gerente de proyectos. La veo distinta. Ya no es la mujer tímida y temerosa de antes. Ahora habla con seguridad, con brillo en los ojos cada vez que me cuenta sus nuevos planes. Mamá, quiero construir un futuro bonito para Emiliano, me dijo una vez mientras cenábamos juntas. Yo sonreí y le acaricié el cabello, llena de orgullo. Emiliano también ha recuperado su sonrisa luminosa. La pequeña cicatriz en su sien, recuerdo de aquel día terrible, se ha ido borrando, quedando solo una línea plateada bajo su cabello oscuro. Ya no se despierta sobresaltado en las noches, aunque a veces lo veo abrazar fuerte a su osito de peluche, con un leve temor al escuchar ruidos extraños. Suelo sentarme a su lado y contarle historias de superhéroes. Él se ríe y me pregunta, «Abuela, tú eres una superheroína, porque me salvaste a mí y a mamá». En esos momentos solo lo abrazo y le susurro, «No soy una superheroína, pero siempre voy a estar aquí contigo». Valeria decidió no vender la casa antigua, aunque le sugerí que tal vez un nuevo comienzo sería mejor. «Esa casa es nuestra, mamá», me dijo con firmeza. ¿Por qué deberíamos irnos por culpa de lo que él hizo? Entendí su decisión y juntas empezamos a renovarla. Pintamos las paredes de un amarillo cálido, reemplazando el viejo verde menta que ya se había desgastado. Limpiamos los vidrios rotos, tiramos las fotos del matrimonio y colgamos dibujos hechos por Emiliano. Poco a poco, la casa volvió a respirar vida, como si también ella estuviera sanando junto con Valeria y su hijo. A veces escucho noticias sobre Mauricio por boca de antiguos vecinos. Fue liberado antes de tiempo por buena conducta, pero su vida se volvió un infierno. Sin trabajo, sin hogar, regresó a vivir con Ricardo en la vieja casa familiar. Padre e hijo se hundieron en el alcohol y el juego, llenos de deudas. Me dijeron que los acreedores los visitan seguido, que les arrojan pintura roja en las paredes y escriben amenazas con tiza blanca. Viven escondidos, sin atreverse a ver a nadie, como fantasmas en el mundo que ellos mismos crearon. No siento satisfacción, solo una leve tristeza. No por Mauricio, sino por todo lo que él mismo destruyó. La señora Teresa,
o como ahora todos la llaman cariñosamente Doña Teresa, se ha convertido en una parte esencial de nuestra familia. Después del juicio, completó su divorcio con don Ricardo, recibió una parte de los bienes y compró un pequeño departamento no muy lejos de mi casa. Casi todas las tardes venía, ayudaba a Valeria a recoger a Emiliano de la escuela o traía un plato de churros caseros. Emiliano la adoraba y siempre presumía ante sus amigos que tenía 2 abuelas maravillosas. Valeria la llamaba Mamá Teresa y la trataba como a una segunda madre, con un cariño y un respeto que nunca había visto en ella hacia nadie más que hacia mí. Doña Teresa y yo nos volvimos confidentes. Cocinábamos juntas, compartíamos recetas antiguas y cuidábamos el pequeño jardín detrás de mi casa. Una vez, mientras arrancábamos las malas hierbas, me miró sonriendo y dijo: «Doña Carmen, nunca pensé que tendría una amiga a esta edad». Yo le respondí riendo: «Doña Teresa, yo tampoco pensé que encontraría a alguien que me entendiera como usted». Esos momentos, aunque simples, fueron el remedio que ambas necesitábamos para sanar. Una hermosa mañana de domingo, estaba sentada en el balcón, saboreando una taza de té caliente mientras los primeros rayos del sol se filtraban entre las hojas de los árboles. Abajo, en el patio, Valeria y doña Teresa cuidaban juntas la bugambilla frente a la casa. Esa misma planta que había sido pisoteada en aquel día terrible, ahora había vuelto a la vida. Cortaban las ramas secas, ataban los nuevos brotes que se alzaban, con la delicadeza de quien cuida algo sagrado. En la enredadera que antes lucía marchita, los capullos rosados y violetas empezaban a abrirse, brillando bajo la luz de la mañana como pequeñas llamas llenas de vida. Observé a esas 2 mujeres, una que había dado a luz al hombre que causó tanto daño, y otra que fue su víctima. Juntas habían atravesado el infierno, soportando un dolor inimaginable, y ahora estaban allí, una al lado de la otra, cultivando vida entre las cenizas. Valeria levantó la mirada, me vio en el balcón y sonrió mientras decía: «Mamá, baja a ver, las flores están preciosas». Doña Teresa también levantó la vista, con una sonrisa bondadosa en los labios. «Carmen, si no baja, voy a plantar todo su jardín yo sola». Dejé la taza de té, bajé al patio, con el corazón liviano como hacía tiempo no lo sentía. Al mirar las bugambillas floreciendo, supe que el futuro de Valeria y Emiliano, al igual que esas flores, solo podría ser brillante y lleno de vida. En esta vida hay heridas invisibles que dejan cicatrices más profundas que cualquier cuchillo. Después de todo lo ocurrido, comprendí que el silencio de una madre puede ser el alimento que deja crecer el mal en la oscuridad. Si yo no me hubiera levantado, si doña Teresa no hubiera tenido el valor de enfrentar la verdad, la violencia, la mentira y el miedo habrían seguido repitiéndose, del esposo al hijo y del hijo al nieto. Quiero que todos, especialmente las mujeres, recuerden esto. El valor no es la ausencia del miedo, sino actuar aún temblando. La justicia puede tardar, pero nunca permanece en silencio para siempre. Y a veces, la verdadera liberación no está en castigar al culpable, sino en atreverse a perdonarse a una misma por haber soportado tanto. La historia que acaba de escuchar ha cambiado nombres y lugares para proteger la identidad de los involucrados. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y reflexione. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? De verdad me pregunto, si usted estuviera en mi lugar, ¿qué haría? ¿Elegiría callar para mantener la paz o enfrentarlo todo para recuperar su voz? Quiero saber su opinión, porque cada historia puede ser una vela que ilumine el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y estoy segura de que la valentía nos llevará a días mejores. En este momento, en la pantalla final dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que les sorprenderán. Gracias por quedarse conmigo hasta este momento.